Se lo llevó la bruja. Historia escrita por Hugo Santiago Sánchez. Fantásticas historias sobre brujas cuentan los cazadores del occidente de Tula Hidalgo, quienes desde hace años se han topado con estos personajes en sus andanzas entre los montes y cerros, mientras cazan ardillas, conejos y otros animales que viven en la comarca. Cuentan que no pocos hombres se han topado con estos espectrales seres femeninos y han sucumbido bajo sus hechizos, perdiendo la conciencia en la noche y amaneciendo arriba de un mezquite, un árbol de pirul o espinado entre los cardones. Así le ocurrió a Rubén, un veinteañero de locuaz semblante, que una tarde agarró su escopeta y se dirigió a cazar en los cerros de Michimaloya, sin imaginarse que él resultaría ser la presa. El joven caminaba lentamente entre las zarzas del monte, que siempre han sido llamados shaines, cuando descubrió un cuerpecito peludo entre dos de los espinudos arbustos. Se aproximó lentamente al animal y a escasos metros preparó el arma para disparar. Estaba apuntándole cuidadosamente cuando escuchó un grito desgarrador. El lamento distrajo al cazador y espantó también al pequeño animal, que por sus puntiagudas orejas y peluda cola no podía tratarse más que de un conejo, el cual se escabulló entre los shaines. Molesto por su mala suerte y asustado a la vez, Rubén pensó que tal vez el horripilante sonido había sido emitido por alguno de los animales del monte o también por el loco Reyes, un jovenzuelo que siempre andaba haciendo travesuras entre los potreros. Convencido de que no era nada del otro mundo, el joven continuó su camino entre las piedras, con el arma lista para disparar en cualquier momento. La noche poco a poco iba descendiendo sobre el vasto monte, pero a lo lejos se divisaba perfectamente la curva, forma del cerro del Jicuco, pues contrastaba con una luz de tonalidad rosada que se proyectaba en el firmamento, fulminando lo que quedaba del día. Nuestro protagonista llegó a un paraje arbolado de mezquites. Sabía que aquí era difícil de encontrarse con una ardilla o un conejo, pero estaba convencido que desde arriba de uno de los árboles le sería más fácil cazarlos si merodeaban en el lugar. Por ello subió a una de las ramas de un grueso mezquite, donde se atrancó con los pies y con la paciencia que exige a los que gustan de la cacería, se dispuso a esperar la presa. El sol se había dormido completamente cuando nuestro personaje encendió una lámpara que llevaba en la cabeza, luz que habría de servirle para encandilar al animal, que sería su botín de esa noche. Sin embargo, la suerte no le favorecía. A pesar de que llevaba ya casi una hora trepado en el árbol, no había visto pasar más animal que una víbora que avanzaba zigzagueante. Tan infeliz le parecía el reptil que dejó pasarlo de largo sin desperdiciar una munición para quitarle la vida. Con la boca seca por el cansancio, fastidiado por la incómoda postura en que estaba trepado, el cazador se disponía a bajar, cuando al girar su rostro su mirada observó una cosa que se movía de un árbol al otro. Intrigado por lo que había visto, echó nuevamente la luz de la linterna hacia los árboles, y descubrió un ser del que solo pudo ver su pelaje color rojizo, que estaba agarrado con sus dos patas, que le parecieron como de gallo, a dos ramas de un pirul. Sin pensarlo dos veces, Rubén tomó la escopeta, apuntó y disparó. El eco de la descarga se escuchó a varios kilómetros a la redonda. La munición acertó perfectamente en el blanco, y el extraño ser se retorcía entre su colorido pelaje y las ramas del árbol, emitiendo horribles sonidos parecidos a los maullidos de gato, hasta que cayó al suelo. El cazador bajó de inmediato desde el mezquite para recoger lo que pensó sería una zorra, un cacomixtle o algún animal de monte, al que imaginó degustaría frito con manteca, ajo y guisado con chile de cascabel. El joven se acercó rápidamente al árbol y alumbró al suelo, pero no observó ningún rastro de su presa. Giró su cabeza y con ella la lámpara, en dirección a una cerca que se encontraba enfrente, pensando que quizá ahí se había ocultado el extraño animal, pero no vio nada. Buscaba afanoso a su presa cuando sintió un escalofrío que lo recorría de pies a cabeza, lo que lo hizo instintivamente alzar la cabeza.
Entonces advirtió que al fondo del paraje emergía una potente luz blanca que le hizo sentir un gran deseo de caminar hacia ella. El cazador sintió que su cuerpo no respondía a los impulsos que desde su cerebro le ordenaban quedarse parado, y pronto se vio caminando hacia esa luz que poco a poco se hacía cada vez más intensa. Repentinamente se desplomó y cerró los ojos. Como entre sueños, veía imágenes difusas de piedras, cardones, mezquites y también de horribles víboras, lagartijos y arañas. Sentía algunos piquetes en su cuerpo que no le dolían, pero le dejaban una sensación extraña como si tuviera clavadas espinas. Intentaba abrir los ojos pero no podía. Un extraño poderío se lo impedía. Luego se sintió mareado como si hubiera bebido mucho, como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. Se percibía flotando en el aire, volando entre el cerro, e incluso sintió que una ligera brisna lo mojaba. Estaba tratando de dilucidar cuáles de las sensaciones eran realidad, cuando llegó a sus oídos el mismo espantoso gemido que había escuchado en la tarde. El lamento se hizo más fuerte, poderoso, tanto que sentía que le haría reventar los tímpanos. En ese momento, para su fortuna, cayó en una profunda inconsciencia. Cuando Rubén abrió los ojos, se percató que ya había amanecido, sentía un intenso dolor en todo su cuerpo y advirtió que tenía muchas espinas de cardones y nopales enterradas en su espalda, sus brazos y piernas. Divisó el paisaje de la comarca tratando de reconocer dónde se encontraba. Lo más próximo que vio fueron casas y milpas, a mediano horizonte carreteras y cerros y al fondo las torres de la refinería que emitían como a diario sus grises humos. Se sentía muy mal, le dolía todo el cuerpo como si lo hubieran golpeado una docena de hombres y en su cabeza tenía una sensación horrible, como si experimentara una resaca por una borrachera de antología. También sentía frío, hambre y sed, mucha sed. Intentó moverse, pero le dolía todo y se quedó otro rato quieto. Finalmente miró a su costado, y la escena que vio lo trajo a la realidad de golpe y lo dejó atónito. Se encontraba atorado en las ramas de un árbol, sobre un peñasco que se localiza en la ladera de un pequeño risco, como a 2 metros de altura. Entonces se percató que aún conservaba la escopeta en la espalda, sobre la cual descansaba su mayugada persona. Como pudo, bajó de aquel árbol y descubrió que en sus extremidades tenía incrustadas espinas de nopal y cardones. No tenía zapatos y solo traía medio puesto uno de sus calcetines. Su camisa y chamarras habían desgarrado, al igual que su pantalón. Estaba mareado, así que descansó un poco y aprovechó para quitarse las espinas que más lo lastimaban y emprendió el camino de vuelta a su casa, donde lo esperaban con preocupación su madre y sus hermanas. Las mujeres escuchaban asombradas la historia del cazador, quien se las platicaba entre quejidos, porque su cuerpo estaba muy lastimado. Horas más tarde llegó a la casa uno de sus tíos, quien fue a ver al muchacho al enterarse, por las nada discretas bocas del pueblo, que lo habían visto llegar a su casa muy golpeado. Se especulaba que tal vez lo habían tundido durante una parranda. El joven narró a su tío la terrible odisea con lujo de detalles, mientras el hombre lo escuchaba imperturbable, sin asombro, mientras masticaba una naranja. Finalmente esbozó una sonrisa y le dijo que no se preocupara, que se mejoraría, y que lo que le sucedió no era para hacer tanto borlote, pues lo que le había pasado es que se lo había llevado la bruja.